Mi nombre es María Angélica Garzón, soy socióloga, maestra en sociología y candidata a doctora en ciencias humanas y sociales, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC y he trabajado en extenso el tema de víctimas y reparación y construcción de memoria. Precisamente el módulo que les voy a presentar tiene que ver con el auge de la memoria como deber del Estado y la memoria como derecho. En la sesión de hoy vamos a hablar lo referente al tema de memoria, la memoria como un derecho de las víctimas, la memoria como un deber del Estado y en qué momento surgió históricamente este derecho, este deber, cómo se ha materializado en la legislación colombiana y cómo ha sido recogido en el punto número 5 del acuerdo de paz con las FARC. Iniciamos entonces hablando del contexto actual. El contexto actual es una época de rememoración, es una época de musealización, como lo dice Andreas Husen, donde la meta del ser humano parece ser el recuerdo total. Y esto tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con los dispositivos que hoy por hoy utilizamos y que cada vez registran mayores niveles de memoria. En nuestro tiempo la memoria aparece como un imperativo, como una práctica social y como un objetivo de la sociedad. Esto resulta en uno de los fenómenos políticos y culturales más interesantes de los últimos años, puesto que veníamos de unas ideas sociales donde predominaba el olvido y no tanto la memoria, y actualmente nos hemos dado un vuelco social hacia el interés por la memoria. En general, la memoria en este contexto aparece como un deber, es decir, el rememorar no es una opción, sino es una obligación. Y esto es fruto de diversas transiciones políticas que se han dado a lo último del siglo XX, donde se propende consolidar una serie de regímenes democráticos. Pero también se debe a una estructura social que ha sido denominada por Bauman como una estructura líquida, ligera, donde el ser humano busca anclajes, sentirse estable en un mundo de inestabilidad y fracturas, y por ello se aferra a la memoria. Otro de los fenómenos políticos del hoy por hoy y que hacen surgir aquello que he denominado el auge de memoria, es decir, la necesidad de recordar constantemente, es la redefinición actual del Estado-nación, de sus límites, pero también de su historia, donde lo que se busca es involucrar o hacer balances históricos de cuáles son aquellos protagonistas y voces que han escrito la historia nacional, y asimismo cuáles han sido las voces acalladas, excluidas o silenciadas de dicha historia. De todo esto surge la necesidad de revisar pasados recientes para reconstruirlos y darles significado. Son los fenómenos para Waldman de la globalización, la diferenciación social, la revolución tecnológica, entre otros, lo que lleva precisamente a revisar trayectorias sociales. Ahora bien, esta revisión genera una serie de preguntas que son muy importantes y que habrá que pensar en términos de Colombia cómo responderlos. ¿Qué memoria resulta deseable? ¿Qué tipo de narrativa resulta deseable? ¿Quiénes deberían reconstruir esta memoria? ¿Y existen límites para el ejercicio de rememoración? Lo anterior es muestra de cómo el pasado se vincula con el presente, pero también con los proyectos de futuro. Hablar de memoria no significa quedarse en el pasado, significa más bien proyectar futuros deseables, donde se vinculan una serie de urgencias éticas y morales, particularmente en sociedades que han sido profundamente afectadas por conflictos armados y por violencia. Este auge de memoria surge precisamente en el siglo XX, a mediados del siglo XX, como respuesta a el gran quiebre del proyecto de la modernidad o de la ilustración. Pensemos que con la modernidad el proyecto de la razón humana se avalaba y se pensaba que este finalmente iba a ser materializado durante el siglo XX. Sin embargo, a los ojos de historiadores como Hobsbawm o de autores como Todorov, el siglo XX resultó caracterizado
por una serie de hechos horribles, nos dice Riquet, de sufrimiento inútil, lo llama Vinadas, o con aquella imagen aterradora del ángel de la historia que nos regala Benjamin en sus tesis sobre la historia. El siglo XX no puede imaginarse con un nuevo tipo de violencia que se presente en él y que tiene que ver precisamente con el totalitarismo y esa violencia desangrada, desgarrada que implicó una serie de genocidios y aniquilamientos de ciertos pueblos. Para Todorov, el siglo XX es un siglo que necesariamente pasa por el apogeo de la ciencia, de la tecnología, de la conquista del espacio, pero que además presenta los grados más inhumanos de violencia. Así es precisamente en este siglo donde comienza o aparece esa necesidad de recordar lo que ha pasado para hacer balances históricos, para no repetir la historia y para tratar de construir un nuevo proyecto colectivo o social. En estos términos, por ejemplo, Francisco Ortega propone que los escenarios de polarización política, exclusiones y marginalidad del siglo XX son los que permitieron que la memoria se convirtiera en el lenguaje hablado por todos, aquellos que deseaban recordar, los que ansían escapar del recuerdo herido y aquellos que imponen su olvido. Frente a la revitalización del debate del Holocausto, es un tema absolutamente pertinente y necesario de trabajar, ya que es la revitalización en torno a este evento en Europa lo que nos genera la memoria como un deber del Estado y como un derecho de las víctimas. Este debate comienza nuevamente a ser eje de la revisión de la historiografía alemana, incluso de otros lugares de Europa, a la luz de hechos que se pensaba no se iban a volver a repetir, como Ruanda, Bosnia y Kosovo, que llevaron precisamente a las sociedades europeas a mirar qué era lo que habían hecho en el pasado y si este tipo de violencias ya estaban o no superadas. Las políticas genocidas desplegadas hicieron que el Holocausto y su fantasma se extendiera más allá de los límites de Auschwitz y en realidad comenzara a recorrer toda la sociedad europea. Los genocidios ocurridos durante el transcurso del siglo XX han formulado para la sociedad europea preguntas éticas, políticas y personales aún irresueltas. Si, por ejemplo, se tiene una gran documentación de las estructuras, las circunstancias históricas, materiales y jurídicas en el que esta violencia tuvo lugar, es poca la documentación que se tiene frente a los motivos de victimarios y los efectos que la violencia tuvo en las víctimas. El debate en torno al Holocausto lo que ha hecho es la consolidación de una corriente teórica muy importante acerca de la memoria, acerca del papel del testimonio y también acerca de lo que es el testigo, esa figura que encarna Primo Levi, ¿no? Paradigmáticamente, y que es quien puede dar cuenta de aquello que sucedió. La lectura nuevamente del Holocausto tiene que ver también con una sociedad europea que busca poco a poco cuál es su nuevo proyecto o cómo puede deslumbrar a partir de esta violencia el proyecto político de la Ilustración. El siglo de la razón, el siglo XX, resultó marcado por 2 guerras mundiales a gran escala y un mercado que venía configurándose a partir de la hegemonía de ciertos poderes dominantes. La fe en la razón comenzó a sucumbir y terminó, si se quiere, hundiéndose en los suelos de Auschwitz. Es precisamente la negación del Holocausto porque el Holocausto fue negado y sigue siendo negado por una corriente histórica en Alemania, pero también su revisión y su constante regreso a manera de un fantasma que ronda sigiloso y vigilante y que advierte lo que puede volver a pasar es uno de los legados de esta revisión, la advertencia frente al pasado. De allí la memoria en términos de advertencia, lo que puede volver a suceder.
Ahora bien, aunque para nosotros, digamos, en Latinoamérica la referencia de Auschwitz es una referencia absolutamente lejana, no la hemos vivido, no tuvimos esta experiencia, culturalmente no marca nada en nuestras sociedades, sí es una referencia importante en términos de memoria, puesto que fue la revisión de Auschwitz lo que llevó a términos globales el deber de memoria y el deber de la memoria como un asunto de Estado, siendo el Estado el responsable de abrir escenarios para que esas nuevas voces, esas voces excluidas, comenzaron a narrar y de allí a confrontar las historias hegemónicas o la historia con H mayúscula que se había contado sobre lo sucedido. Otro argumento importante para acercarse a este tema de Auschwitz es lo propuesto por Ortega, quien plantea la necesidad de entender otras violencias para interpretar nuestra propia violencia. Dice Ortega, buena parte de lo que hoy llamamos estudios sobre el trauma social nace precisamente como resultado de los esfuerzos por entender los legados de esta experiencia histórica, sino también por la profunda convicción de que su lectura y crítica nos puede aportar herramientas y claridad en el afán de enfrentar nuestras violencias muy diferentes, pero igualmente demoledoras. Lo anterior nos lleva a una segunda conclusión. Las dimensiones del Holocausto desbordaron los límites territoriales y se trasladaron a esferas globales donde los imperativos del nunca más, el deber de la memoria y la necesidad de testimoniar se convirtieron en asuntos que le competen a toda la humanidad, por lo menos desde su enunciación como un deber ser. Un tercer elemento que tienen los trabajos de memoria o este recorrido de la memoria como derecho es el referido a la memoria como un deber. Y este deber de memoria puede ser el resultado más significativo de la revisión que se ha hecho en torno al Holocausto. El deber de memoria para Riquet se traduce en el enunciado tú te acordarás. Y para este autor, es un enunciado contradictorio. La memoria es algo que emerge, no necesariamente de forma intencional. Entonces tú te acordarás puede sonar contradictorio. Sin embargo, cuando esta sentencia, este enunciado se plantea en términos de justicia, la memoria se traslada a una dimensión práctica, el retorno al pasado, la reevaluación del mismo, el aprendizaje y su proyección hacia el futuro. Y esto propone lo que se ha llamado el buen uso de la memoria o la memoria ejemplar. Aquella memoria que visita el pasado, como nos dice Helling, pero vuelve de él y que entabla entre el presente, el pasado y el futuro, algo que Pilar Riaño llama la memoria puente o la proyección del proyecto social teniendo en cuenta los aprendizajes del ayer. Ahora bien, el deber de memoria también es un intento de exorcismo, de ajustar cuentas con el pasado, de volver a él para ver qué pasó, ubicar los traumatismos sufridos, tanto personalmente como colectivamente, y entablar una distancia prudente con ese pasado. En esa medida hay tres elementos que caracterizan el deber de memoria. El primer elemento tiene que ver con la idea de hacer justicia mediante el recuerdo. El segundo elemento corresponde a la deuda contraída con las generaciones que nos precedieron y la necesidad de pagar la deuda y someter la herencia a inventario. El tercer elemento está relacionado con la víctima, ese otro con el que hemos contraído una deuda moral. De esta forma, el deber de memoria se legitima como deber de justicia. Creo que un ejemplo muy importante y que de hecho ha sido el ejemplo paradigmático del deber de memoria es la figura de Primo Levi. Primo Levi, un químico italiano judío,
Fue enviado al campo de concentración de Auschwitz durante su última etapa. Afortunadamente o gracias a sus habilidades como químico, pudo medianamente sobrevivir, accediendo a raciones un poquito más amplias de comida, y pudo finalmente salir del campo de concentración y dar testimonio de lo sucedido. Levi nos dice que su testimonio no es opcional, es un deber, y el deber que contrajo con aquellos que murieron y no pudieron testimoniar. Para Levi, el verdadero testigo del campo de concentración no era él en tanto sobreviviente, eran los muertos, precisamente aquellos que vivieron todo el proceso del campo hasta la muerte, pero que ya no podían hablar. En esa medida se contrae, o Levi contrae, una deuda moral, de carácter moral, con las personas que no sobrevivieron, y esto le obliga a testimoniar. Levi dice, se convierte en escritor. Dice que era un químico de día, escritor de noche, y que lo hacía simplemente por la deuda que había contraído y porque necesitaba narrar una y otra vez. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerar si esto es un hombre, quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerar si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensar que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Las anteriores son las frases iniciales del texto titulado en italiano Si questo è un uomo, en español Si esto es un hombre, precisamente uno de los primeros libros de Levi, donde nos regala todo el recuento de lo que vivió este autor en el campo de concentración. Para Levi, la idea de escribir e interrogar su memoria tiene que ver con una reflexión sobre la condición humana. Él no busca juzgar a sus victimarios, más bien comprobar o pensar en términos de cuáles eran las lógicas del campo, cuáles eran las lógicas del poder, quiénes de los que estaban allí lograban insertarse con mayor éxito o menor éxito a estas lógicas, y finalmente quiénes podían sobrevivir. Para Levi, su testimonio es un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana, como él mismo lo dice. La obra pragmática de Levi, sumada a la obra de Semprún, de Stoica, de otra serie de autores y autoras que sobrevivieron para escribir, se conforma en, primero, una corriente literaria muy importante para la Europa de ese tiempo, que desató y despejó una serie de inquietudes frente a lo que había sucedido en los campos de concentración, pero a través de la cual también se comienza a reflexionar sobre el recuerdo y de qué forma conservar aquella historia de los campos para las generaciones futuras. Levi promueve el deber de memoria, es decir, la práctica de testimoniar para documentar hechos ocurridos y crear conciencia de la barbarie, sin juzgar a los verdugos, pero reflexionando sobre los principios de la vida social. Quiero ahora invitar al lector a que reflexione sobre lo que podrían significar en el Hager el bien y el mal, justo e injusto, que juzgue, basándose en el cuadro que he pintado, los ejemplos más arriba expuestos, cuánto de nuestro mundo moral normal podría subsistir más allá de la alambrada de púas. Entonces, la memoria que propone Levi y otros autores no es un recordar por recordar. Es un recordar que permite la reflexión y no solo una simple descripción de los hechos. La de Levi es una rememoración que a la vez es advertencia. De esta forma, el deber de memoria aparece como la necesidad de testimoniar, como sinónimo de no olvido,
es la estrategia a partir de la que se lucha contra el olvido y como mandato moral, aquello que Adorno denominó un nuevo imperativo categórico. Tú te acordarás. En Latinoamérica también ha existido un debate muy importante en términos de memoria en tanto deber y en tanto derecho. Esta movilización de la memoria en Latinoamérica se ha hecho gracias a diversos movimientos sociales que han buscado en la memoria una arena para comenzar a, como dice Escobar, ensanchar los límites de la democracia, pero también a poner en lo público una serie de exigencias y reivindicaciones que son muy importantes. Para el caso, por ejemplo, de Colombia y otros países de Sudamérica están los grupos indígenas o los grupos de mujeres, por ejemplo, o diversos grupos LGBT o ambientalistas, etcétera, etcétera, que han encontrado particularmente en la cultura una arena de lucha para plantear una garantía hacia ciertos derechos. En adición a lo anterior, también aparecen una serie de procesos decoloniales que lo que ponen en tela de juicio son unas historiografías hegemónicas y se abre el paso a la revisión de estas historias, cómo ha sido escrita la historia de Latinoamérica, a partir de quién, con qué voces protagónicas. Galeano, por ejemplo, señala que gran parte de la historia de Latinoamérica ha sido escrita por los vencedores, que además son militares, que además son hombres. Entonces aparece también una revisión de estas historias oficiales a propósito de estos nuevos movimientos sociales que buscan integrarse, pero también confrontar lo que es el Estado-Nación, sus límites y sus formas de operar. En Colombia, a partir de 1991, con la Constitución del 91, que nos reconoce como un Estado multicultural, pues se abre un espacio muy importante para grupos, por ejemplo, afrodescendientes o indígenas, reclamen territorios, reclamen autonomías, pero también reclamen que sus vidas y sus proyectos colectivos sean respetados. Y muchas de estas reclamaciones devienen precisamente de ejercicios de memoria que se leen desde lo ancestral y cómo tradicionalmente han poblado ciertos territorios de la nación y por ello tienen derecho sobre ellos y a desarrollar allí su vida. En Europa, tanto como en Latinoamérica, pues estos proyectos identitarios que comienzan a surgir son los que comienzan a controvertir estas historias de las naciones. En Europa, los países postcomunistas, por ejemplo, después de la desintegración de la Unión Soviética, y en Latinoamérica particularmente, después de la transición que se da de los regímenes dictatoriales hacia las democracias. Esto particularmente en países como Argentina y Chile, quienes también teóricamente y metodológicamente han sido, si se quiere, los abanderados de esta discusión en torno a la memoria. Ahora bien, recordemos que ahí hay unos ejemplos muy puntuales y muy interesantes sobre trabajos de la memoria y cómo el recordar se convierte en un derecho. Las madres de la Plaza de Mayo, quienes, por ejemplo, movilizaron su lucha por la búsqueda de sus hijos y sus hijas desaparecidos a propósito de su maternidad y que hoy por hoy se han convertido en las abuelas de la Plaza de Mayo, que buscan o han buscado a nietos y nietas que nacieron en cautiverio y fueron adoptados o simplemente alejados de sus padres y madres, que en algunos casos sobrevivieron y en otros murieron. La resignificación de lugares como los lugares militares donde se llevaron a los desaparecidos, hoy convertidos en parques, en museos, pero también las piezas de arte que salen a las calles, pero también la búsqueda de cómo insertar este tipo de memorias en textos escolares para que sean estudiados y comprendidos de la escuela, hacen parte de todo lo que Helling denominó las luchas por la memoria. Y es que la memoria no es una memoria que se construya de forma armónica. En la construcción de memorias, por eso es mejor siempre hablar en plural, pues existen confrontaciones, existen acallamientos, existen unas voces que parecen más legítimas que otras para construir esas historias de terror, de dolor que han vivido las poblaciones particularmente víctimas de la violencia, de diferentes violencias, en Colombia víctimas de la violencia del conflicto armado.
Entonces lo que tenemos no es solo una confrontación de historias oficiales versus historias de voces excluidas, sino también una serie de construcciones en torno a la memoria que se realizan desde diferentes ámbitos. Los medios de comunicación, por ejemplo, la prensa, las series de televisión, pensemos en la memoria reconstruida a partir de series como El Cartel de los Sapos, todas las novelas acerca de narcotraficantes, por ejemplo la serie Frente a Pablo Escobar, que han hecho varias en Colombia y en otros lugares del mundo contando su vida. ¿Qué memoria circula allí? ¿Qué versiones de la memoria? Finalmente, ¿qué es lo que queremos recordar y para qué queremos hacerlo? En Latinoamérica, pues pasamos un periodo después de las dictaduras donde lo que se imponía era la ley de la amnistía, el punto final y la obediencia debida. Con ello, por supuesto, imperaba era el olvido. Olvidemos, digamos, que esto sucedió para seguir adelante. Sin embargo, los movimientos sociales, como les he dicho, de madres, de jóvenes, de víctimas en general, propusieron todo un movimiento, ¿no? Y unas manifestaciones que hicieron que la memoria emergiera necesariamente como un deber del Estado, pero también como un derecho de las víctimas. En términos de derecho, la memoria hace referencia, 1, a dignificar ese pasado, 2, a contar desde diferentes ópticas qué fue lo que pasó, 3, a tener la oportunidad de visitar el pasado para exorcizarlo, si se quiere, para regresar de él, y 4, entenderlo para no repetirlo, particularmente, insisto, estos pasados de violencia y demás. Entonces la memoria hacia la década del 70 más o menos, con mucho más fuerza hacia el 90 y adelante, hoy por hoy en Latinoamérica y en Colombia incluso estamos viviendo un auge de memoria muy importante, donde no discutimos, por ejemplo, la necesidad de recordar, lo damos por hecho, en ningún momento hemos hablado si lo que beneficia a las poblaciones sea más bien el olvido, y eso parece un tema que no se va a hablar. De todas maneras, la memoria siempre implica ciertos niveles de olvido. La memoria se convierte entonces en el eje que articula reclamos por el pasado con proyectos a futuro, proponiendo una práctica política que demanda verdad y justicia para las víctimas de la violencia, la inclusión de voces excluidas en la narración del pasado y la consolidación de un proyecto democrático. Aquí es importante señalar que cuando la historia oficial se abre para incluir otras voces y otros tipos de historias, lo que se está ensanchando son las márgenes de la democracia. La memoria aboga por la democracia en la medida en que aboga por la justicia y por poner en escena de lo público a aquellas personas que han sido de una u otra forma excluidas. Se inicia entonces una serie de luchas por la memoria que son precisamente aquellas tensiones del qué contar, cómo contarlo, y esto nos lleva a unas preguntas del tipo cómo recordar, qué recordar, quiénes recuerdan. A propósito, por ejemplo, y retomo un texto de Castillejo que nos ubica en una tensión muy importante respecto al pasado. Una de las preguntas más difíciles de formular hoy en Sudáfrica tiene que ver con el problema de cómo debería recordarse el periodo del apartheid. Aunque parece existir un poco de disenso en cuanto a la naturaleza malvada del régimen, hay un debate de mayor consideración sobre quién debería ser oficialmente recordado y reconocido como parte de la historia de la lucha contra el apartheid. Este es un asunto importante para los sobrevivientes, quienes se sienten material e incluso espiritualmente olvidados por la élite política. Pensemos lo anterior a la luz de la historia colombiana y a la historia que conocemos hoy por hoy. ¿Quién la ha narrado? ¿Qué historia ha contado? ¿Y qué proyecto colectivo se ha avalado desde esta historia? ¿Qué pasado recordar? ¿Qué recordar de dicho pasado y a través de qué voces? ¿Para qué recordar? Ahora, como les he venido diciendo en esta discusión sobre el recordar, pues también por supuesto entra el olvido.
El olvido es una parte configurante de la memoria. La memoria total es imposible y no es deseable. Hay varios autores que han propuesto diversos tipos de olvido, unos deseables, otros indeseables, otros que han sido incluso llamados olvidos felices. Un primer tipo de olvido es el olvido profundo. Es el olvido que puede decirse definitivo, es aquel que se produce cuando definitivamente existe una borradura de hechos y procesos del pasado, cuando la materialidad de estos hechos ha desaparecido, pero también las conformaciones sociales que evocarían ese tipo de recuerdos. Estoy hablando aquí de los marcos sociales de la memoria, comunidades, lugares, artefactos que hacen recordar y que con el paso del tiempo simplemente desaparecen. El olvido profundo es un olvido estructurante de nuestra historia, no la podemos recordar al 100% y está presente, ¿no?, a través de esas huellas y restos a los que no podemos volver y que al irse pues se llevan una serie de recuerdos con ellos. Existe un olvido político, y digamos este es el olvido al que hay que colocarle mayor atención. Es un olvido intencionado, es un olvido promovido desde ciertos lugares del poder y es precisamente aquel olvido que acalla, que oculta, que destruye pruebas, que no deja que otras voces y otras versiones salgan a la luz, todo de acuerdo a ciertas intenciones. El olvido político es el olvido que promueve más olvidos. Posteriormente podríamos ubicar un olvido evasivo. El olvido evasivo puede ser un olvido deseable. Es aquel que se produce cuando el recuerdo genera heridas, genera dolores que posiblemente no se puedan trabajar. Es un olvido que se da especialmente en periodos históricos posteriores a las grandes catástrofes, masacres, genocidios, etcétera, etcétera, y que se genera entre quienes han vivido tales hechos y no quieren por el momento saber de él. Es un olvido, si se quiere, pasajero, coyuntural, que no puede volverse olvido político, porque es un olvido más de transición de una fase a otra. Y finalmente, el olvido liberador es aquel olvido feliz del que habla Riquet. Es un olvido necesario más en términos individuales, personales, que en términos colectivos. Es un olvido que permite seguir adelante después de graves situaciones de violación de derechos humanos y de violencia extrema. Un olvido que permite la reconfiguración de la subjetividad. En términos de memoria, la memoria y de usos de memoria, la memoria puede ser usada básicamente en dos sentidos. En un sentido literal, que puede ser, según Todorov, el mal uso de la memoria, o en términos ejemplares, que puede ser el buen uso de la memoria. La memoria literal es aquella memoria que se encierra en sí misma, que recuerda una y otra vez sin ir más allá del recuerdo. Esta memoria es la memoria que vuelve al pasado para buscar los detalles de lo acontecido, para entender las causas y consecuencias del acontecimiento, para profundizar en él, pero no guía ni genera orientaciones para comportamientos futuros. Es decir, se queda en el pasado y no trasciende hacia el futuro como proyecto colectivo. Por otro lado está la memoria ejemplar. La memoria ejemplar es aquella que implica una doble tarea. La primera es superar el dolor causado por el recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida. Y aquí estamos hablando más en términos personales, ¿no? Recordar para aprender de él. La segunda tarea tiene precisamente que ver con ese tomar una distancia del pasado, entenderlo y orientar comportamientos o proyectos para el presente y el futuro. La memoria ejemplar tiene la característica de visitar el pasado, pero volver de él, no quedarse en el pasado por el pasado y de generar aprendizajes frente al mismo. En Colombia, el tema de la memoria no es realmente un tema reciente. Hace ya varios años que diversas organizaciones sociales
han reclamado porque sean reconocidos como parte de la historia del país o porque sus pasados de violencia sean llevados al ámbito de lo público para, a partir de esto, reclamar sobre su dignidad y la garantía de derechos. Sin embargo, en términos de ley, la memoria en Colombia sí se puede decir es más o menos reciente. Podemos hacer un registro de ella a partir de la ley 975 de 2005, la ley de justicia y paz, donde se señala que, artículo 56, deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados en cumplimiento del deber de la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado. Entonces, la memoria histórica, ya nombrada aquí como memoria histórica, aparece como una medida de reparación simbólica, pero también como una medida frente al país de conocer qué es lo que ha sucedido. La reparación simbólica se entiende como la atención que se realiza a favor de las víctimas o la comunidad para asegurar la preservación de su memoria, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. Así, la memoria se dispone como una forma, uno, de dignificar la historia de aquellos que sufrieron y padecieron con el conflicto armado, dos, de ajustar cuentas con el pasado, pero también para hacer justicia y generar una serie de acciones públicas en términos de la aceptación de los hechos, el perdón y ubicar este tipo de historias en la esfera nacional. Como disposición de esta ley de justicia y paz, se crea en el país la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y en su interior el Grupo de Memoria Histórica, un grupo de analistas, expertos y expertas en ciertos temas que trabajaron por más de 5 años cumpliendo con el mandato que les había dado la ley, que era elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales en Colombia. Para esto, el Grupo de Memoria Histórica desarrolló una metodología basada en los casos emblemáticos y a partir de estos casos ilustraron las diversas dimensiones de la violencia en Colombia, los efectos, pero también cómo las comunidades rememoraban estos aspectos. En términos de balance del Grupo de Memoria Histórica, pues hicieron en realidad bastantes informes relacionados con poblaciones afrodescendientes, relacionados con mujeres, relacionados con indígenas, donde se ilustraban los casos de desplazamiento forzado intraurbano, masacres, asesinatos de líderes, lideresas, pero también de personas que hacían parte del Estado en su momento, como fue la masacre de La Rochela, entre muchos otros informes. Toda esta información es pública, se encuentra de forma gratuita en internet, y se puede consultar en cualquier momento. Ahora bien, el mandato de la memoria como deber del Estado es retomado en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que actualmente se encuentra en vigencia y en la que se señala: artículo 143, el deber de memoria del Estado. El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, tales como víctimas, academias, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Es interesante que este artículo cuenta con un parágrafo en la que se señala explícitamente: en ningún caso las instituciones del Estado colombiano podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad
y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política. Este parágrafo nos habla de cómo ya desde la ley de víctimas y restitución de tierras se concibe una lucha por las memorias y se prohíbe, digamos, el vetar ejercicios de memorias que no se correspondan con una memoria oficial, sino por el contrario se promueven este tipo de ejercicios que políticamente resultan muy importantes. La memoria en esta ley no solo es derecho y deber del Estado, también tiene que ver con la reparación simbólica en la medida en que se preservan el pasado reciente de estas poblaciones víctimas del conflicto armado, que en últimas es el pasado reciente de toda la sociedad colombiana. Pero también se decreta, por ejemplo, un Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que precisamente es el 9 de abril de cada año. Y este dato es muy interesante porque precisamente aquí sucede algo que varios autores del tema de memoria han nombrado como la resemantización de la memoria. Es decir, el 9 de abril para cierta franja etaria en Colombia representa la muerte del caudillo liberal de Gaitán. Sin embargo, a partir de esta ley y seguramente para generaciones futuras, ya el 9 de abril no representará la conmemoración, ¿no?, el recuerdo de la muerte de este caudillo liberal, sino que se corresponderá con el Día de las Víctimas y la solidaridad. Entonces es la misma fecha, pero ya con unos contenidos diferentes, y eso es un efecto de las luchas por la memoria. Cómo los lugares, las fechas, los acontecimientos, los protagonistas son leídos de formas diferentes y se van inscribiendo capas de memoria, por ejemplo, sobre los lugares. Si en un momento representaron o daban cuenta de una memoria, en otro momento posiblemente den cuenta de otro tipo de memoria. Y esto es lo que está sucediendo aquí con el 9 de abril, que es un ejemplo bastante interesante. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras también dispone de la creación de un Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad asociada al Estado, cuyo objetivo es reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta información se colocará a disposición de los interesados, pero también de investigadores, de ciudadanos en general, a través de diversas actividades en las que se concibe, de hecho, ya la creación de un Museo Nacional de Memoria Histórica. Los museos son otra forma de preservar la memoria, para cierto momento fueron la forma hegemónica de preservar esa memoria. Hoy se están creando una serie de museos que dan cuenta no solo de una historia oficial, sino de aquella historia relacionada al conflicto armado. La práctica de museos es una práctica que las comunidades víctimas también han acogido y han comenzado a elaborar sus propios museos de memoria, con artefactos de sus familiares, con fotografías de sus familiares, contando en qué fechas sucedieron los hechos de violencia que victimizaron a estas comunidades, etcétera, a través de museos itinerantes y una serie de actividades que simplemente lo que hacen es sensibilizar a la población que no ha vivido esta violencia, contar lo que pasó, pero también poner en escena público aquello que esta población quiere recordar. También el Centro de Memoria debe recopilar una serie de archivos sobre la violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ¿no? Esta es otra de las tareas, y desarrollar acciones en materia de memoria histórica. Esto significa que deben salir a la calle con la ciudadanía a mostrarles y a socializar esta memoria que han comenzado a construir desde hace ya un tiempo. El Centro de Memoria también tiene como fin fomentar la investigación. La investigación en estos temas es muy importante, es necesaria hacerla
Digamos, en Colombia tenemos hoy un acopio muy importante de bibliografía sobre el tema de la violencia en Colombia, los diferentes hechos victimizantes, sus consecuencias y demás, pero es necesario seguir recabando sobre ellos, seguir profundizando, seguir reflexionando, pero no quedarnos ahí, sino llevarlo a un plano mucho más político de cómo todo esto puede filtrar nuestra sociedad, cambiar nuestros comportamientos, nuestras perspectivas y lo que queremos especialmente como un proyecto colectivo, llámese comunidad, país o nación. Las anteriores pues son una serie de iniciativas sobre la memoria que se han tomado desde el Estado colombiano y donde la memoria aparece ya como un deber que el Estado debe realizar y como un derecho al que tienen las víctimas. Igual que el derecho de memoria existe el derecho al olvido. A nadie se le puede obligar a recordar, pero tampoco a nadie se le puede obligar a olvidar. Existen otras experiencias muy interesantes en Colombia sobre memorias que precisamente son las construidas por las poblaciones víctimas del conflicto y que se materializan en diferentes opciones. Plaza de la Memoria Granada. Los nombres de diversas víctimas del conflicto fueron inscritos en piedras de colores que se ubicaron en la plaza central de este municipio. Así, cotidianamente se le recuerda a la población quienes murieron durante la guerra. Monumento Víctimas de Trujillo. El monumento a las víctimas de Trujillo se erige en la montaña que circunda a esta población, convirtiéndose en testigo y garante de que lo sucedido no vuelva a acontecer. Es un monumento semicircular que al ser recorrido nos presenta nombres, rostros, fotografías y otros objetos personales de las personas que murieron en este municipio. La Galería de la Memoria de Bojayá conserva partes de la iglesia destruida por un cilindro bomba en un enfrentamiento entre las guerrillas de las FARC y grupos paramilitares. La población civil que se encontró en medio de este corregimiento intentó resguardarse en la iglesia, lugar sagrado que una bomba destruyó, dejando a más de 100 personas muertas. NN Puerto Berrío. El río Magdalena dejó de darle subiendas a la población de Puerto Berrío. Por el contrario, comenzó a arrojarle los cuerpos sin vida de diversas personas asesinadas en medio del conflicto armado. Sin nombres, identificación o alguien que lo reclamara, los muertos que llegaron a Puerto Berrío encontraron en su población una especie de parientes que los adoptaron, dándoles entierros dignos. Incluso algunos muertos fueron rebautizados. A los NN en Puerto Berrío se les cobija, se les reza y se les lleva flores. Finalmente, quisiera referirme a los acuerdos de paz realizados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, particularmente a su punto número 5, reparación de víctimas, que es el punto que trabaja directamente o que recoge estos conceptos de memoria histórica. El punto número 5 hace referencia a la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Aquí la memoria histórica aparece como una oportunidad para lograr un entendimiento amplio y profundo del conflicto, de sus causas, orígenes, para sentar a partir de allí las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Se retoma entonces aquí la memoria como aquella reflexión que nos permite proyectar la convivencia, pero sobre todo tratar de asegurar que los hechos de violencia sucedidos no vuelvan a presentarse. La memoria en este acuerdo de las víctimas también hace parte de las medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño. Estas medidas hacen referencia, por ejemplo, a acciones de dignificación de las víctimas, a homenajes, conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa que nos recuerden y que mantenga vigente ese pasado que no queremos volver a vivir. Con este recorrido lo que he querido mostrar es que la memoria es un asunto que va más allá del recordar. La memoria tiene un fin político en la medida en que establece responsabilidades, reclama verdad, pero también reclama justicia.
La memoria es el parámetro a partir del cual las sociedades en transición, particularmente en transición hacia los posconflictos, han encontrado para proyectar una serie de acuerdos colectivos que nos lleven, para el caso de Colombia, por ejemplo, al fortalecimiento de la democracia y la inclusión de toda la ciudadanía. La memoria es un elemento principal para las víctimas del conflicto porque a partir de ellas se dignifican y se les dignifica. Se coloca en lo público su dolor, los hechos que tuvieron que padecer, pero también la forma en que se han reconstruido tanto individual como colectivamente. En esa medida, la memoria no es un asunto menor, no es un asunto solamente de activistas o de académicos que se preguntan por el pasado. Es un asunto de ciudadanía y de ciudadanía activa en la medida en que nuestra responsabilidad es enterarnos precisamente qué ha pasado en Colombia, qué ha pasado en términos de conflicto armado y qué es aquello que tanto decimos no queremos volver a repetir. En esa medida, la memoria no es solo un deber del Estado, que está en la obligación de promoverla, construirla y abrir espacios para que ésta realmente florezca a la luz de sus demandas, sino también es un derecho, no solo las víctimas, sino de los ciudadanos en general. Tenemos el derecho a recordar y a construir unas historias diferentes, ojalá para Colombia una historia diferente a la del conflicto armado. Muchas gracias.